sea, no soy ajeno a que había cierto grado de abuso que estaba en exceso antes, ¿sí? Como que se volcó al Pero extremo. ahora nos fuimos al otro extremo, al otro. ¿sí? Y obviamente, un poco con intención, podría arriesgarme a decir, y que están condicionando a que la sociedad, los hombres de esta sociedad hoy en día, se sientan tan castrados, que lleguen a los 30 años y no tengan un propósito de vida. Uno puede estar como organizado con la mujer para tomar decisiones en conjunto a nivel financiero, pero muchas veces es simplemente una excusa por no saber decir que no. No es fácil crear un hábito de vida, un estilo de vida adecuado. De esos, saquémonos el cuentico de querer aparentar de que todos estamos súper bien. Pero en situaciones de caos o en situaciones en las que falta el orden, hace falta muchas veces mantenerse frío y racional, y eso es algo que se ha perdido mucho también. La parte que no tocamos y es la parte física al final, porque claro, nosotros evolucionamos en estando en movimiento, salimos a cazar y hoy en día nos la pasamos sentados y eso es algo que influye muchísimo también. La testosterona es una hormona vital, tanto para hombres como para mujeres, pero sobre todo en hombres porque naturalmente tienen una cantidad mayor de manera natural. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales síntomas de bajos niveles de testosterona. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente cuando vos tenés bajos niveles de testosterona? Pero más allá de eso, muy interesante es tener en cuenta cómo la tasa de testosterona ha ido bajando de manera dramática en los últimos 20 años de nuestra existencia. Diferentes cosas están impactando a la salud del hombre, de la población en general, pero particularmente, como decía Roy, en el hombre la testosterona juega un rol fundamental en su desempeño, no solo en su vida personal, pero en su vida profesional. La manera en que el hombre se vincula consigo mismo y con las personas que lo rodean. Factores tales como estar encerrados todo el tiempo sin estar expuestos al sol, una alimentación totalmente desequilibrada, una falta de un propósito adecuado de vida, una cantidad de alimentos ultraprocesados con un conjunto absurdo de moléculas llamadas disruptores endocrinos, los cuales poco a poco han ido lesionando nuestro sistema hormonal y metabólico, y un sinfín de factores más que podríamos estar mencionando acá, que han hecho que el hombre hoy en día sea ni la sombra de lo que solía ser. Poca energía, baja libido o deseo sexual, dificultad para ganar masa muscular, acumulación de grasa en el cuerpo, tu energía subiendo y bajando como una montaña rusa, bajos niveles de autoestima, baja confianza, esa capacidad de tomar decisiones. Todos esos pueden ser síntomas de que tu testosterona está baja. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las personas tienen baja testosterona hoy en día? Yo siento que hay múltiples factores que se han ido confabulando social, cultural, familiar e individualmente para que hoy en día nuestras hormonas estén tan alteradas. O sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, hablando de algo que se me viene a la cabeza, ya la manera en que aprendemos, la educación, las escuelas, nos enseñan a hacer como, no sé, un corral de ovejas, terneros, lo que sea. Tenemos que estar siguiendo lo que nos diga otra persona, que muchas veces son nuestros patrones, ¿no? Hombres absolutamente desahuciados, porque los maestros, con todo respeto los digo, y es que los entiendo porque les toca muy duro, pero totalmente alejados de un estilo de vida saludable. Y son los roles que inconscientemente se empiezan a sembrar. Y un rol en la personalidad impacta en la manera en que tus hormonas se van a expresar a lo largo de tu vida. Y hay personas más sensibles que otras, porque obviamente alguien que está viendo esto dice como, ay no, pero no a todos les pasa, obvio, pero a los que sí son sensibles, claramente es un factor determinante. Ahora bien, lo mismo, cuando vamos a una casa en una crianza totalmente castrante, en la que todo está mal, todo es, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que seguir al otro, a lo que la sociedad le diga, perdemos el centro de nuestra voluntad, perdemos nuestro criterio y eso también impacta a la manera en que nuestra testosterona se va expresando a lo largo de la vida. Es curioso eso que mencionás porque en el tema educativo al final nos enseñan a levantar la mano para poder hablar, sustraen de cierta manera la personalidad de las personas porque no hay una individualización en la educación, sino que es todos los temas iguales para todo el mundo. Y claro,
todos somos diferentes. Entonces, una persona que tiene cierta disposición a que le vaya bien en ciertas materias, al final se siente un inútil cuando no le va bien en cierta materia, y eso al final va bajando de cierta manera tu autoestima, y es que es algo que al final está totalmente vinculado con... Te castran básicamente. Castran, Te están te castrando. castran. Entonces, Es castrante, ¿no? Es que tú te vas dando cuenta cómo nosotros vamos creciendo a lo largo de la vida y todo es castrante. O sea, más hoy en día, socialmente, con todas las modas y cosas que hay hoy en día. Obviamente ahí es importante algo que mencionaste y que no podemos perder de vista, es no hay que confundir ser masculino con ser irrespetuoso, ¿sí? Pero tampoco podemos llegar al punto en que todos se victimizan, todos son como la generación de cristal y ya tampoco hay un espacio para esa educación con fuerza, ¿sí? En donde es importante cierto grado de adversidad para que haya un crecimiento. Sí, es como que a todos hoy en día nos agarran como si fuéramos un capullo, lo abren y salimos con las alas súper débiles, ¿sí? Como una mariposa, y obviamente vamos a morir. Las personas hoy en día son mucho más sensibles a la depresión, a los trastornos psiquiátricos y psicológicos. ¿Por qué será? Pues obviamente todos estos factores que estamos mencionando, sumado a que la hormona, una de las hormonas más importantes que controla la resiliencia mental y física, es la testosterona, está baja. Y por ende eso nos lleva a estar totalmente desadaptados a un mundo en donde es importante que haya cierto estrés a nivel externo para poder fortalecernos. me resulta curioso cómo tocaste más que nada la parte mental. Yo pensé que íbamos a ir más por la parte física o factores biológicos, pero es curioso porque esto está como relacionado con la ley de la reversibilidad, que dice que la causa puede llevar el efecto, pero el efecto también lleva a la causa. Entonces, cuando vos no estás bien alineado mentalmente, al final eso termina afectando los niveles de testosterona. Y antes se decía que como que los palos y las ruedas te pueden romper los huesos, pero las palabras no te pueden hacer daño. Y hoy es como justamente lo contrario. Total. Estamos tan débiles mentalmente que cualquier cosita ya nos super abruma, y hay una sensibilidad extrema. Totalmente. Entonces, O sí, sea, no soy ajeno a que había cierto grado de abuso que estaba en exceso antes, es ¿sí? como que se volcó al Pero extremo. ahora nos fuimos al otro extremo, al otro. ¿sí? Y obviamente fue un poco con intención, porque cuando las personas escuchan, vamos a hablar de la testosterona y de esto y aquello, hablan siempre de lo mismo y cosas como que son conocidas, o bueno, ya más o menos conocidas, que la falta de sol, que la mala alimentación y ultraprocesados, que el sedentarismo, pero hay factores psicoemocionales que son aún más importantes, podría arriesgarme a decir, y que están condicionando a que la sociedad, los hombres de esta sociedad hoy en día, se sientan tan castrados, que lleguen a los 30 años y no tengan un propósito de vida, que no se sientan libres. ¿No te ha pasado que estás en una llamada de ventas o en una llamada para ofrecer ya sea tu servicio o lo que sea, y un hombre te dice, sí, sí, me encanta el servicio, me encanta lo que me estás comentando, pero lo tengo que consultar con mi mujer? Es como que se ha perdido esa capacidad de tomar decisiones, sí, de tomar decisiones básicamente. Al final, una mujer también busca eso en un hombre, esa capacidad también de liderar, y eso lo he notado en muchísimos. Yo siento que está muy vinculado también con esa falta de testosterona, porque Sí. me resulta muy curioso. Si bien uno puede estar como organizado con la mujer para tomar decisiones en conjunto a nivel financiero, pero muchas veces es simplemente una excusa por no saber decir que no. Ahí Ese era está el el tema. punto que quería que toquemos. Ahí está el tema. No tanto que, exacto, o sea, como que hay unas finanzas que son familiares, que es entendible que la persona tenga que consultarlo. La cuestión es que la gente inventa excusas Ese es el en problema. lugar de arriesgarse a colocar límites y a decir que no. Ese es el tema. Yo siempre lo digo. Si no te convence, prefiero mil veces que me digas que no. Exacto. O sea, yo valoro mucho la sinceridad al que me digas, no, es que lo tengo que consultar con mi mujer. Y es que Eso es como... y obvio, eso es importante decirlo y me voy a meter un poco en un mundo tal vez un poco más alejado de la comunidad que nos está escuchando o tal vez no, pero no es inherente al hombre decir que no y poner límites, pero sí es inherente a la energía masculina y es que el hombre y la mujer no
es que uno tenga energía femenina, la mujer, y el otro masculina, sino ambos tenemos el yin y el yang, las energías complementarias. Y esa masculinidad, esa energía que te ayuda a poner límites, a avanzar hacia adelante, a saber lo que tienes que priorizar, es la energía masculina. Y entonces tenemos un montón de hombres que tienen un problema en donde su desmasculinización lleva a que no sepan poner límites, no sepan decir no, no tengan absoluto criterio por cómo fueron educados, tanto en su colegio como en sus familias, como en todo el núcleo social, ¿sí? Y mujeres que ahora están tomando el otro rol, donde hay una energía masculinizadora en ellas, donde no, nosotros somos las que tenemos que salir adelante, poner el pecho, porque es que los hombres nos tienen reprimidas a lo largo de todas estas épocas, cosa que, bueno, no vamos a abordar ahorita, pero que también, y eso las lleva a enfermedades. El que quiera, deje en los comentarios y se lo vamos a responder como es debido, pero el exceso de energía masculina en la mujer lleva a la presencia de desequilibrios hormonales en ellas, y es importante saber qué dosis de energía masculina es adecuada para la mujer y para el hombre. Sí, podemos hacer lo mismo, pero que podamos hacer lo mismo no significa que lo tengamos que hacer. O que sea lo adecuado para cada uno. Yo puedo tomarme todas las tazas de café que quiera, pero la dosis hacia el veneno, lo habíamos dicho. Tal cual. Entonces, volviendo al punto, ya yendo a una cuestión un poco más... la alimentación. La alimentación creo que es un gran problema hoy en día también. La manera en que nos estamos alimentando, lleno de disruptores endocrinos, llenos de ultraprocesados, aditivos, conservantes que dañan la digestión. Y esa digestión alterada incapacita nuestro cuerpo para absorber los diferentes nutrientes totalmente necesarios para tener hormonas saludables, dentro de ellas la testosterona. Siento que un hábito que se ha perdido mucho es el hábito de cocinar tu propia comida. Y sobre todo personas que trabajan mucho, suelen comer mucho afuera y en ese sentido no tenés el control de qué es lo que estás comiendo realmente, porque no sabes qué aditivos están usando. Si están usando un aceite de oliva extra virgen o están usando un aceite de girasol. Y así con un montón de aditivos. Entonces, uno de esos hábitos fundamentales que se ha perdido con el tiempo también es el hábito de cocinar tu comida. O por lo menos ser mucho más consciente de qué es lo que estás comiendo si es que no tenés el tiempo para cocinar. Y eso siento que influye muchísimo también. Absolutamente. O sea, y no solamente eso, porque vamos a meternos en todos los temas que nadie habla. La medicina ayurveda o tradicional de la India, que es de las que yo practico, postula que hay 15 normas de una alimentación adecuada. Y solo como 3 de ellas hablan de lo que tenemos que comer. Pero el resto habla de cómo es el proceso adecuado para llegar al momento en el que vas a comer. Una preparación amorosa, un cultivo y una cosecha adecuada, una conexión con el alimento, que el lugar esté tranquilo y este tipo de costumbres en las que tenemos discusiones, peleas, negocios mientras que estamos comiendo, alteran obviamente la manera en que nos conectamos con el alimento. Si tú estás enojado, si estás ansioso, si tienes miedo, vas y comes y obviamente ese alimento va a ser contaminado psicoemocionalmente por el estado en el que estabas cuando lo consumiste, ¿sí? Incluso una de las normas que mencionan ahí, que la había leído, es que tenés que estar conectado con el alimento presente. Y yo mismo he caído en eso, caigo en eso todo el tiempo. No voy a aparentar perfeccionismo, pero hoy en día nos sentamos a comer y tenemos el celular ahí viendo Instagram o mirando YouTube. No estamos presentes cuando estamos comiendo, nos cuesta mucho estar presentes. Esa es otra cosa que influye muchísimo también. O sea, todo el contexto, todo el entorno influye. Y como dice la Ayurveda, alimento no es solamente lo que entra por los sentidos. No es solo lo que entra por la boca, no sino solamente lo que entra por la todo boca. lo que entra por los Exacto. sentidos, incluido la mente, porque la Ayurveda considera que la mente es el sexto sentido. Y obvio, muy bien lo que acabas de hacer. No es fácil crear un hábito de vida, un estilo de vida adecuado. De esos, saquémonos el cuentico de querer aparentar de que todos estamos súper bien. Es un trabajo de todos los días, de todo momento, en el cual estás tomando decisiones con criterio, decisiones conscientes que van a mantener tus hormonas saludables, que van a mantener tu psiquis, tu energía y tu yo saludable. O sea, un cuerpo no se ve saludable
probablemente porque su psiquis, su manejo de energía, no está saludable. Tal cual. Otra cosa que siento que ha influido muchísimo también en eso son los diferentes mitos que últimamente se han dicho sobre la alimentación. Hubo un momento en el que se satanizaron completamente las grasas, después se comenzaron a satanizar los carbohidratos, el azúcar, entonces eso muchas veces lleva al desequilibrio en la alimentación, pero sobre todo el tema de las grasas, sabiendo que al final las grasas son fundamentales para que se sintetice la hormona. Al final, a partir del colesterol, por ejemplo, se sintetizan diferentes hormonas esteroideas. Y es importantísimo el consumo, pero de grasa de calidad, no aceite de girasol, aceite de canola, sino grasas buenas, grasas de calidad. Ahora te tiro una más. La testosterona y el cortisol, ambas son hormonas esteroideas. Ambas se generan en la glándula suprarrenal. Imagínate tú que estás comiendo y estás ansioso. Tienes miedo, estás preocupado, tienes un problema que tienes que resolver. ¿Qué crees que tu organismo va a entender que necesitas priorizar en ese momento? Si estás teniendo estrés, La lucha. ¿qué es lo que va a crear? ¿Qué es lo que va a crear? Cortisol. 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 Deja atrás la testosterona y dice como hay que priorizar lo que hay que priorizar. Ese es otro punto importantísimo que se deja totalmente de lado. El cortisol y el descanso. Son dos cosas ahí que, bueno, Pero están totalmente seguramente ligadas. es que recuerda que la salud es como la gente le gusta agarrar cosas por separado, Aislar todo. Aislar. Vamos a trabajar en este árbol, vamos a trabajar en este otro árbol y se les olvida el bosque. O sea, imagínate como, viste esas figuritas de los jugadores y sus capacidades en el fútbol que son como, no sé, qué tanto corre, qué tanta resistencia tiene, qué tanta técnica, y es como que si se mueve uno hacia acá, se mueve el otro hacia allá y así sucesivamente. El cuerpo es exactamente eso. Hay un término que se llama tensegridad. La tensegridad es la característica que tiene un sistema en el cual cuando se afecta una parte, se afecta el todo. Es como una telaraña, entonces. Es una telaraña, es una telaraña. Es exactamente una telaraña. Y entonces vuelvo al ejemplo. Estás comiendo, estás preocupado, estás con miedo, estás con un problema. ¿Sí? Eso impacta en cómo generas tus hormonas en ese momento. Aumentas la cantidad de cortisol, le quitas la prioridad a otras hormonas como lo son justamente la testosterona y eso empieza ya a generar un problema. Claro. Porque entras en modo supervivencia. ¿Sí me entiendes? No, y además que es totalmente lo contrario al proceso que se necesita en ese momento para digerir los alimentos. O sea, activas el sistema nervioso simpático y en realidad en ese momento deberías estar relajado, un momento de tranquilidad, que son los mecanismos asociados al sistema nervioso parasimpático. Y échale ojo, una erección de un hombre. Esa es otra también. ¿Qué necesita? Sistema parasimpático. Sistema parasimpático, ¿Viste? exactamente. Entonces, está relajado. Una asociación compleja, pero simple a la vez, en la que tú te estás dando cuenta que cuando estás en una mentalidad de supervivencia, cuando estás reaccionando a la vida, cuando estás como, ay, todo me hace daño, te estás castrando hormonalmente, hermano. Y es curioso porque si vos te pones a pensar, la testosterona suele estar asociada con agresividad. Como, todo el tiempo. Sí. Y es lo contrario. No, lo contrario. Y es lo contrario al final, porque es estar tranquilo. Te vuelve fuerte, resiliente, resistente. La testosterona te dice como, hay caos, pero tú puedes conservar la calma. Hay que estar tranquilos, vamos a pensar. Las personas, hombres con más cantidad de testosterona tienen una capacidad de pensamiento estratégico, lógico, mucho mejor que los que tienen menor cantidad. Y entonces el hombre con alto nivel óptimo. No estamos hablando igual, estamos hablando obviamente de niveles de testosterona biológicamente correctos. No estamos hablando de niveles hormonales sintéticos ni nada. Hablando de niveles biológicamente correctos, un hombre con niveles biológicamente correctos, valga la redundancia, más altos que otros que lo tengan más bajo o en déficit, tiene mejor pensamiento estratégico para la resolución de problemas. Volviendo a la parte mental, ¿no crees que está vinculado también esa falta de raciocinio, de la parte racional que suele estar vinculada más que nada a la energía masculina? Yo por lo menos he notado muchísimo como que el hombre sobre todo se ha vuelto muchísimo más emocional, que no está mal, porque al final, como decía recién Silvestre, dentro de la energía masculina, como el yin y el yang, está la energía femenina y hay que encontrar ese equilibrio, pero en situaciones de caos o en situaciones en las que falta el orden, hace falta muchas veces mantenerse frío y racional, y eso es algo que se ha perdido mucho también
Acabas de decir algo. se han vuelto muy emocionados. Nos hemos Hay vuelto algo muy interesante en lo emocionales. que estás diciendo. Una cosa es ser emocionalmente inteligente, hay que cultivar la inteligencia emocional, y otra cosa es ser lábil emocionalmente. Eso es bueno. Eso es Listo. buenísimo. Lábil emocionalmente es ese hombre reactivo, es ese hombre que, A eso iba. A eso ay, iba. la vida, soy una víctima, o ay, todo es culpa de todo el mundo, ay, tengo que ir a agarrar a salvar a todo el mundo, ¿sí? No es así. Una inteligencia emocional que también la debemos cultivar, una testosterona, imagínate un nivel de testosterona óptimo que te da la resiliencia, pero además de eso una inteligencia racional y emocionalmente bien cultivadas, te dan muchas herramientas para hacer una vida adecuada. Esa es la palabra, herramientas. Porque uno se termina encasillando en, tengo que ser masculino, no voy a mostrar mis emociones. Y Normalmente detrás del hombre que se quiere hacer el masculino hay un hombre que tiene falta de testosterona. El que tiene testosterona no se fija en esas cosas, hermano. No le va a dar valor a la crítica del otro. Y estamos hablando de que justamente todo es castrante a lo largo de nuestra crianza y esta cultura en la que nos hacen inseguros, todo el tiempo nos hacen inseguros, un marketing absurdo en el que, ay, cuidado, que esto, que aquello, ay, te tienes que ver de X o de determinada manera, la forma tan superficial en la que se ve la salud, la forma tan superficial en la que se ven muchos aspectos inherentes al ser humano, nos ha llevado a un presente en el cual estamos un poco jodidos. yo cuando entré a ser consciente de eso, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí me dio como una irascibilidad, o sea, me dio una tremenda bronca, una rabia en ese momento, porque es como, todo está como organizado para que vos sigas cierto caminito. Y cuando tratás de salirte de ese caminito, ¡pah!, te dan con todo, es como ir a contracorriente. Y cuando vos te das cuenta de cómo de cierta manera estamos adoctrinados desde la escuela, que recién mencionábamos, desde la educación, que tiene sus cosas positivas obviamente, pero cuando te das cuenta de eso, entras, yo por lo menos entré en rabia en ese momento. Es entrar un momento muy jodido. Porque cuando te das cuenta de eso, Es un momento muy jodido porque te tenés que enfrentar contra tus sombras. O sea, todas las personas que están dentro de un sistema, o en general la mayoría, no se preocupan por esto. No, muchos no se preocupan por cultivarse a sí mismos porque ya tienen su alimento, ya son como un ganado, decíamos, como un rebaño, ¿sí? Toma la comida, me gasto cosas en cosas que el marketing me dice que tengo que gastar, genero carencia, esa carencia me obliga a trabajar como un esclavo y así sucesivamente, ¿va? Pero cuando tú decides salirte de ese sistema, te tenés que mirar adentro. Perdes ese puente, esa seguridad de donde te puedes agarrar que te da el sistema muchas veces, ¿sí? Y te enfrentas contra tus sombras y decís, tengo ira, tengo miedo, me siento débil, y te tienes que preguntar ¿por qué? Y en ese por qué inicia el camino transformador y purificador de tu alma, de tu corazón, de tu mente y de tu existencia. Entonces, en absoluto, o sea, el camino de salirse, bueno, no hay necesidad de salirse del sistema, pero claro, ojo, con esto no estamos haciendo referencia a que hay que emprender o ser empleado está mal, no es referencia a eso, sino simplemente elegir cuál va a ser tu camino en la vida. Eso es el punto. decisiones conscientes. Claro. Yo le digo a la gente, le digo, disculpa, te interrumpo, pero no está mal si cometes un error, mientras que sea tu decisión. Ahí no hay problema. Si tú sabes que lo que estás eligiendo, o sea, nosotros decimos, bueno, parce, hoy nos comemos una hamburguesita bien rica, de esas que me gustan, lo estoy haciendo con absoluta conciencia de que no es la mejor alimentación que le puedo incorporar a mi cuerpo. Sin embargo, también le doy aras al placer terrenal, por decirlo de alguna forma, en ciertos momentos. Y eso también es parte del equilibrio, el 80-20, ¿sí me entiendes? Tal cual. Además, si todo el tiempo estás comiendo bien, estás entrenando, haces tus pasos, descansas bien, controlas el estrés. Totalmente. Eso es lo que... La cuestión es cuando lo haces creyendo que todo está bien. ¿Sí me entiendes? Cuando es una decisión inconsciente, solo te estás guiando por los placeres que la sociedad te ha obligado a ser parte de ti. Cuando te trasnochas viendo un Netflix y decís como, che, qué buena serie,
pero lo estás haciendo inconscientemente y lo haces todos los días, una tras otra, vivís cansado, frustrado, irritable, plano emocionalmente. En cambio, imagínate que le estás dando con todo a tu proyecto, estás metiéndola full y decís, ok, llegan las 7 de la noche, 8 de la noche y me voy a poner un capítulo de Netflix, así apago un poco la mente y me permite descansar o entrar en ese modo de relajación. Es otra cosa totalmente diferente. No vas a dormir muy bien si la serie está muy buena, pero te va a alimentar otra parte de ti que es ese placer. Claro, porque si no terminás siendo esclavo de vos mismo también. Terminás siendo al final lo que buscabas de cierta manera tener una libertad, terminás siendo un esclavo si no compaginas con un poco de placer o cosas que realmente disfrutás. Entonces sí es importante. Estaba pensando cuando decía lo de la hamburguesa, cancelo cualquier creencia de que este alimento es malo. Y te digo una cosa más, desde el punto de vista de la medicina ayurveda, todos los tejidos del cuerpo están interconectados. O sea, el alimento crea un tejido, ese tejido da raíz a otro tejido y así. Los últimos son el sistema nervioso. El sistema nervioso da lugar a la creación del tejido reproductivo y el tejido reproductivo da lugar a la energía vital. La energía vital es esa que te hace resiliente y resistente contra el mundo y además la que te ayuda a proyectar y materializar cosas que tú visualizas. Entonces, que los hombres o que los humanos de hoy en día tengan una incapacidad para materializar sus sueños también está relacionada con ese deterioro de sus hormonas, ¿sí? Debido a que justamente si el sistema nervioso está alterado, pues obviamente va a ser un tejido reproductivo alterado y así la resiliencia va a ser inadecuada. ¿Bien? Entonces es muy interesante cómo el Ayurveda, cuando tú te lo tomas en serio y lo profundizas, explica muchas de estas relaciones que a veces la medicina convencional no te puede explicar. Entonces, yendo de nuevo al punto, es importante tener una buena testosterona porque eso te permite trabajar en todos los niveles de una forma de existencia totalmente diferente, totalmente empoderada, desde una conciencia muy resiliente, desde una conciencia muy enfocada, ¿sí? La energía masculina tiende a ser monofocal, agarrar una cosa y darle hasta volverla realidad, ¿sí? Y asimismo, para lograrlo hacer, es importante tener un sistema nervioso regulado, que al mismo tiempo un sistema nervioso regulado requiere una buena crianza, requiere una buena educación, pero cuando estoy diciendo buena no significa que vaya y pague $20 millones. No necesitas eso. Necesitas una crianza, un acompañamiento consciente, padres que están presentes, pero presentes adecuadamente. No significa padres alcahuetas que le dan todo a sus hijos porque los vuelven exactamente de cristal, ¿sí? Sino que saben cómo estimular el que sus hijos, hijas, se vuelvan fuertes en todo sentido, es lo que hace que ese ser humano realmente florezca de una manera adecuada. No pagar 10.000 millones de pesos al sistema y hagan el trabajo por mí. Porque si te diste la responsabilidad de tener un hijo, una hija, hermano, hermana, hay que hacerse responsable. Porque justamente se educa con el ejemplo. Y si vos ya no estás siendo suficientemente responsable con tu crianza, ¿cómo vas a querer que tu hijo sea responsable con su vida? ¿No? Tal cual, tal cual. Al final ellos copian lo que ven, no hacen lo que escuchan. Así que hay que ser ejemplo para realmente poder liderar. Es que el liderazgo realmente es eso, predicar con el ejemplo. Y un papá todo irritado, todo mal geniado, desgastado por ese trabajo donde se siente un esclavo sin un propósito de vida, ¿qué le está diciendo a su hijo? Claro. Adiós, testosterona. No sé por qué mi hijo no se comporta como yo quiero. Y claro, es que vos no te estás comportando como realmente te gustaría que él se comporte al final. Exactamente. El 99% de las enfermedades que tenemos tienen como causa común la crianza. Es la duda que muchas veces, obviamente, volvemos a decir, no vamos a caer en ese perfeccionismo controlador obsesivo, no vamos a poder hacer las cosas al 100% correctas, pero es importante ser consciente y decirle, mijo, mija, yo hice lo mejor que pude, tener una conversación madura con ellos, fui así, fue asá,
pero bueno, sé que fallé en esto y esto y aquello, tú ten cuidado para que la siguiente generación no vaya a tener ese traumatismo. Y es ese trabajo en conjunto, no solamente a nivel transversal, sino hacia allá, entendiendo que la manera en que tú te estás comportando con tus hijos, la manera en que ellos van a generar un patrón hacia adelante. Y es cuando, bueno, tal vez yo no me volví millonario, pero tal vez pero sí cultivé una mente, sí cultivé un carácter que lo puede hacer. Tal cual. Inversiones. Tal cual. Justo cuando estabas mencionando lo de los padres y los hijos, estaba pensando en si la manera en la cual nos criaron está muy vinculada, obviamente está muy vinculada, pero en la parte de que, no sé si a vos te pasó, pero yo siento que por lo menos en el contexto en el que crecí, teníamos muy idealizada a la mujer, es como que la poníamos muy en un pedestal. Entonces, al final eso termina también socavando tu capacidad de decir no, por ejemplo. Esto a mí no me gusta, poner límites. Eso es algo que por lo menos a mí, en mi contexto, no lo tuve. Es como que había una idealización hacia la mujer y es como que, claro, si la mujer está allá arriba o si estás acá abajo, ¿dónde queda tu testosterona al final o esa energía masculina? Me encanta que haces las propuestas desde ahí. Sí, y entiendo perfectamente eso, pero no solamente eso, sino que otra vez estamos repitiendo el patrón de que el hombre cree que porque pone a las mujeres en un pedestal con una idealización absurda de cómo ellas son, nosotros tenemos que adaptarnos a ellas para nosotros ser ese hombre soñado, ese príncipe azul. Y por miedo. Absurdo, por miedo a no ser aceptado. También. Claro, te acostumbras a conectar desde máscaras que tú creas en lugar de conectar desde tu esencia. La autenticidad. Falta autenticidad hoy en día por eso. Y nuevamente, ¿qué pasa? San. Es castrante. Claro. Una crianza súper castrante. Y es gracioso que hoy se habla del machismo, ¿sí? Pero el machismo, esa postura de machismo, es un machismo absolutamente tóxico que no solamente fundamentaba en los hombres, sino en nuestras madres. Nuestras madres que te decían, usted no puede llorar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, las mujeres necesitan esto y usted, el hombre ahí como, ay, ¿qué más puedo hacer, parce? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para merecerme esa princesa? Parce. Obviamente después, entonces el hombre llegaba a una casa a formar un hogar desde esa frustración, desde esa sobrecarga, y claramente un sistema nervioso totalmente colapsado por la cantidad de estrés a la que estuvo sometida toda su vida a lo largo de su desarrollo, tristemente termina saliendo por donde no es que ser violento con esa persona, porque le agarra rabia. Claro, se pasa, va acumulando y después... Porque es insostenible, ser ese príncipe azul es absurdamente insostenible. Es que inició mal, porque inició de una careta, o sea, nunca te permitiste ser auténtico a la hora de conocer a otra persona. Y por ese miedo a no ser aceptado. Y muchas veces ese hombre se vuelve sordo a lo que verdaderamente esa mujer, que seguramente es que quiere algo totalmente contrario a lo que cree en su inconsciente que ella quiere, ¿sí? Y se genera una interrupción, una alteración en la comunicación, porque la mujer le dice, yo solo quiero que estés conmigo, y el hombre cree que yo necesito esto, necesito aquello, necesito todo lo que le metieron en la cabeza que necesitaba. Sí, y nuevamente ahí está el porqué del problema. Obvio, es un tema para desarrollar. Es un tema para darle ahí con todo después. Pero esa corriente de pensamiento, ese tren de pensamiento, es interesante analizarlo cuando están agarrando y dándole palo a solo los hombres. Somos todos como sociedad, dejemos de victimizarnos. Claro, esto tampoco es de victimizarse ni nada, solamente ser conscientes de eso. Que al final sí hemos crecido como en una cultura, en un entorno en el que el hombre tiene muy baja confianza en sí mismo y siempre ha idealizado mucho a la mujer y al final... Muchos temas, sí, en fin. Hay una parte que no tocamos y es la parte física al final, porque claro, nosotros evolucionamos en estando en movimiento, salimos a cazar y hoy en día nos la pasamos sentados. Y eso es algo que influye muchísimo también. El entrenamiento de fuerza se ha visto que tiene un gran impacto en los niveles de testosterona. Entonces, no solamente el hecho de mantenerse activo, sino entrenar la fuerza o hacer algún deporte de contacto es algo que influye indudablemente en los niveles de testosterona. Porque es esa exposición al riesgo también, ¿ves? Y a sentirte capaz. El hombre requiere sentirse capaz. Eso es muy importante también. Gústeles
o no les guste. Mucha gente pregunta, a mí mucho me lo preguntaban por la cajita de preguntas en Instagram, ¿cómo mejorar la autoconfianza? Y vos no podés, muchos dicen, tenés que fingirlo hasta hacerlo, y hasta cierto punto. La verdadera autoconfianza viene de la capacidad de desarrollar una habilidad, y eso es algo que también está vinculado a la testosterona. Entonces, enfocarte en una habilidad, volverte bueno en eso, es algo que también, sin dudas, va a aumentar muchísimo tu nivel de autoconfianza. Absolutamente. Ser capaz, aumentar esa capacidad que tenés. Absolutamente. Sí, estabas diciendo algo que sentirse capaz es fundamental en el masculino. La competencia, ¿sí? No estamos hablando de la competencia donde hacemos trampa y eso no tiene sentido. La competencia saludable estimula esas ganas de ser mejor cada día y eso en la energía masculina es necesario, ¿sí? Entonces, muchas cosas que se han satanizado de una u otra forma son importantes empezar a darles una vuelta de rosca más para entender por qué existe, por qué hay una importancia. Y tú decías, no hemos hablado del físico, y claro, sí, no hemos hablado del físico, pero recuerden que la verdad en absoluto es un prisma con diferentes caras y podemos analizarlo desde la cara física, desde la cara fisiológica, desde la cara mental, desde la sociedad, desde la familia, desde la crianza. Sí, la testosterona está en estos momentos, terminando en un punto muy crítico respecto a su déficit poblacional, no es por una sola cosa. No es que, es que estamos comiendo microplásticos, disruptores endócrinos. No es porque nos estés exponiendo las bolas al sol. Sí, son un montón de cosas. Sino, son varias cosas que seguramente cuando tú te comportas con cierta mentalidad, tu realidad se vuelve eso. ¿Sí? Si, digamos, hay una realidad de un hombre que vive a X cantidad de testosterona. Y hay otra realidad totalmente diferente que vive un hombre con otro nivel de testosterona. Tu realidad va a estar influenciada de ida y vuelta, ¿sí? O mejor dicho, ¿cómo se dice? Sí, de ida y vuelta. Es como una influencia de aquí para allá y de allá para acá por tus niveles de testosterona. Y a su vez, tus niveles de testosterona van a estar influenciados por el estilo de vida que tienes. Entonces, un poco eso que dicen mentir o fingir hasta hacerlo realidad, va relacionado con eso, con atraerlo desde las condiciones externas, ¿sí? Generar ese nivel de testosterona que tu cuerpo se va adaptando, es una máquina de adaptación. Entonces, si tú lo sometes a cierta realidad, él se va a querer adaptar a esa realidad y va a generar un entorno metabólico, hormonal, psicológico y energético que corresponda a esa realidad. Por eso la visualización es un ejercicio muy importante. Visualización, tal cual. Visualización y otra cosa que decías recién ahí, la exposición o la adaptación en realidad es lo que decías. Exponerte a lo que te da miedo. ¿Qué te da miedo? Exponete a eso, de a poquito. Obviamente no vas a tirarte con todo, pero si te da miedo, por ejemplo, hablarle a una cámara y te gustaría hacerlo, exponerte a eso, sin dudas, va a aumentar muchísimo tus niveles de autoconfianza, testosterona, porque exponerse al miedo al final está vinculada también con esa energía masculina de exponerse al riesgo. Volverse capaz. Volverse capaz. Está todo relacionado a lo mismo al final. Esto como para que lo analicen, para no irnos por otro lado, pero la energía masculina va así, ¿sí? Vertical. La energía femenina va horizontal. Entonces, la energía masculina genera nuevas realidades y la energía femenina te ayuda a vivir esas nuevas realidades. Por eso no te puedes hiperpolarizar en ninguna. No te la puedes pasar creando nuevas realidades todo el tiempo, porque si no, nunca te vas a centrar en ti mismo, pero tampoco te puedes quedar en el confort de vivir una realidad que has creado. Eso es como para que lo tengan en cuenta. Buen punto. ¿Viste? ¿La energía femenina está más vinculada al placer que la energía masculina o ambas están? No, son diferentes tipos de placer. El placer de crear, el placer de disfrutar. Porque, claro, a eso es lo que yo iba. Porque cuando vos decías que no puedes estar creando constantemente, yo pensaba, porque tampoco vas a poder disfrutar de eso que has creado y al final vas a estar en una constante de ir a por más, ir a por más, ir a por más, que al final yo creo fervientemente que el progreso contribuye mucho a la felicidad, pero también tenés que pararte en momentos a disfrutar de eso que has creado también.
Dualidad complementaria, día y noche, actividad y descanso, energía masculina, energía femenina. No significa nuevamente que uno sea inherente al hombre y el otro inherente a la mujer. Tenemos de los dos, pero los cuerpos son una expresión de cuál está más capacitado para vivir desde su salud, no desde sus egos, desde su salud en una energía o en la otra. El hombre no está. Pueden haber hombres que se den espacio y está bien, no estoy en contra de eso. Hay muchas actividades de la transversalidad que requieren también una dosis de energía masculina. Es que siempre es macrocosmos, microcosmos. Hay una energía principal, pero siempre esa energía principal va a estar creada a su vez por un tejido de ambas energías. ¿Sí me entiendes? No sé si me explico. Sí. El todo está creado por los fragmentos y los fragmentos están creados por el todo. El océano está creado por las gotas, pero las gotas son océano. Nosotros... Formamos parte del todo al final. Pero el todo está en nosotros. ¿Viste? Bueno, ya nos fuimos. Ya nos pusimos filosóficos. Reflexivos. Bien, bueno, yo creo que hasta acá es un muy buen episodio en el que hemos tocado 1000 cosas súper interesantes. Sí, a mí lo que me gustó es que vayamos más allá de la parte física, que imaginé que íbamos a estar más engasillados en eso y al final esto es algo de lo que no se suele hablar tanto. La parte tanto de educación, la parte mental, emocional, al final está todo vinculado. Así Totalmente. que me parece tremendo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Namaste.